Entonces tenemos por acá. Ay, permítanme porque todavía no llego a la página. Bueno, aquí tenemos el concepto de función. Creo que este tema de funciones ustedes de alguna manera ya lo conocen o ya lo han visto en la preparatoria, pero tenemos nosotros aquí un concepto de función. Dice, el concepto de función es uno de los más importantes en el mundo de las matemáticas. Las funciones no solo representan fórmulas o lugares geométricos, también se utilizan como modelos matemáticos que resuelven problemas de la vida real. Por esto, nosotros vamos a tener diferentes conceptos o varias definiciones para lo que van a ser las funciones. Una de ellas sería la siguiente. Es una regla de correspondencia que asocia a los elementos de dos conjuntos, la cual a cada elemento del primer conjunto, entre paréntesis tenemos ahí dominio, le asocia un solo elemento del segundo conjunto, llamado contradominio. La siguiente definición dice, sean A y B dos conjuntos y F una regla que a cada X le pertenece A, asigna un único elemento para F de X del conjunto B. Se dice que F es una función que va del conjunto A al B y se representa de la siguiente forma. Y tenemos F, dos puntos, A, una flechita, B, donde al conjunto A se le llama dominio y al B contradominio, que también se representa por medio de un diagrama de flechas. Y ahí podemos ver en la pantalla nuestro diagrama de flechas. Otra definición sería la siguiente. Una función es una colección de pares ordenados con la siguiente propiedad. Si A, B y A, C pertenecen a una colección, entonces se cumple que B es igual a C. Es decir, en una función no puede haber dos pares con el mismo primer elemento. Entonces, otra definición que sería como una definición general para lo que vamos a ver aquí de funciones es la siguiente. Una función es una regla que asigna a cada elemento de X de un conjunto exactamente un elemento llamado f de X de otro conjunto. No sé si ustedes se familiarizan con esta definición, pero a ver, permítanme, sigo compartiendo aquí. Vamos a tener, por ejemplo, que una función se denota como f de X. Entonces aquí estamos diciendo que la función de X va a ser igual a otra relación. Quiere decir que los términos que pongamos nosotros aquí van a estar dados con respecto a la letra X. Voy a compartir la pantalla del PDF, permítanme. Dice, notación. Una función se denota o escribe como y igual a f de x, donde x, lo que está con la f, se llama variable independiente. La y va a ser la variable dependiente. F, función, regla de asignación o correspondencia. ¿Qué quiere decir nosotros? Acá vamos a tener una función cuando pongamos f de x, como los puse acá, f de x va a ser igual a y. No sé si han visto o recuerdan, por ejemplo, que teníamos y igual a x cuadrada más 2. Esto es una función y es lo mismo poner así como y igual a x cuadrada más 2
o cambiarlo a f de x igual a x cuadrada más 2. ¿Por qué f de x? Porque la función que tenemos del lado derecho está en términos solamente de la x. Quiere decir que para cada valor que yo le dé a la x va a corresponder un valor para la y. No sé si vamos bien hasta ahí o hay alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Todo correcto? Sí, todo bien. Bueno, de acuerdo a la clasificación, tenemos que las funciones se van a clasificar en algebraicas y trascendentes. Tenemos ahí un pequeño diagrama donde dice que las funciones trascendentes son las trigonométricas, las inversas trigonométricas, exponenciales o logarítmicas. Entonces aquí tenemos ejemplos de las algebraicas. ¿Cuáles son las algebraicas? De aquellas que tengan puros conceptos algebraicos. X cúbica menos 4x, 3x cuadrada menos 5x menos 6, raíz cuadrada de x menos 4, valor absoluto de x, etc. Ahora, las trascendentes, como ya vimos ahí en el diagrama, tenemos como ejemplo coseno de x, Euler a la 4x, logaritmo natural de 2t menos 4, logaritmo de x más 1, seno de x menos pi sobre 2, todas esas se conocen como funciones trascendentes. Ahora, dentro de esas funciones algebraicas y trascendentes tenemos otros tipos que se llaman explícitas o implícitas. Las explícitas son cuando la función está en términos de una sola variable, es decir, ya está despejada para una variable. Y ahí tenemos varios ejemplos. Y es igual a x al cuadrado. F de x es igual a x menos 3 entre x más 5. Y es igual a seno de 3x. F de x igual al logaritmo natural de 3x. Como pueden observar en todos esos ejemplos, tenemos despejada a la letra y o a la función, en este caso puede ser f de x, puede ser g de x, puede ser s de t, dependiendo con la variable que estemos trabajando. Eso van a ser nuestras funciones explícitas, que son con las que normalmente trabajamos. Pero existen otro tipo de funciones que se llaman implícitas. ¿Cuáles son las funciones implícitas? Dice, es cuando ambas variables forman parte de la ecuación. Por ejemplo, x cuadrada menos 8y más 16 igual a 0. Como podemos observar ahí, esa función no está despejada ni para x ni para y. La siguiente es x cúbica más y al cuadrado menos 3x igual a 0. Tampoco se encuentra despejada para una variable. La que sigue, seno de x más coseno de y igual a 1. No está despejada. Y la última, Euler a la y igual a x más 3. Entonces, en resumen, podemos decir que las funciones explícitas van a ser aquellas funciones en la cual tengamos despejada una variable y las implícitas son aquellas que no tenemos ese despeje. No sé si hasta esta parte tengan alguna duda. ¿No, profe? Bueno, entonces vamos a la parte aquí. En esta unidad vamos a trabajar solamente con las funciones explícitas, pero ustedes más adelante en cálculo diferencial y en cálculo integral van a ver las integrales o las derivadas de funciones implícitas. Es importante que ustedes tengan conocimiento entonces cuáles son esas funciones, ¿no? Para dar el valor a una función, dice, el valor real f de x de una función es aquel que toma y cuando se asigna a x un determinado valor. Es decir, permítanme aquí, pongo, si tenemos nosotros una función, por ejemplo, vamos a poner aquí
valor de f de x. Si tenemos que f de x o la función con la que vamos a trabajar es igual a 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Y me dicen que calcule el valor para esta función cuando f es igual a menos 3 o f de menos 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sustituir. ¿Qué observan aquí? Tenemos que en lugar de la x, ahora aparece un número que es menos 3. Esto quiere decir, o esto me indica que para calcular f de menos 3, lo único que tengo que hacer es sustituir ese menos 3 en todas las variables x. Entonces sería f de menos 3 es igual a 3 por menos 3 al cuadrado, menos 5 por menos 3, menos 2. Entonces, menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, Sería 9, 9. 9, Por 3 7, tengo 27, 27. El siguiente es más menos 15. 3 por menos 5, tenemos 15 positivo. Y el último es menos 2. Entonces realizamos la operación y es 27 más 15 menos 2. ¿Cuánto, perdón? 40. 40. Sería 40. Quiere decir que para f de menos 3 es igual a, 40. Esto si lo vemos como coordenada sería que cuando x es igual a menos 3, y es igual a 40. En coordenadas tenemos el punto menos 3,40. ¿Sí? Pues si tengan alguna duda, No. pues simplemente aquí para encontrar los valores de la función, voy a sustituir el número que me estén pidiendo. Entonces, este sería ejemplo 1, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos ahora que mi función f de x es igual a 3x menos 1 sobre 5 menos x. Y me piden calcular el valor para f de 3/4. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? No quiere decir que como ya es una fracción, tengo que poner un número diferente. No pasa nada, aunque sea fracción, yo puedo hacer la sustitución. Entonces, mi función ya no va a ser f de x, ahora va a ser f de 3/4. Y voy sustituyendo. Voy a hacer un poquito más abajo para que entre bien. Tengo f de 3/4. Sería 3 que multiplica al 3/4 menos 1 entre 5 menos 3/4. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Entonces realizo la multiplicación de fracciones y me queda 3 por 3/4 son 9/4 menos un entero. Eso es mi numerador. Y mi denominador tengo 5 menos 3/4. Para poder realizar esa división de fracciones, primero tengo que simplificar mi numerador y simplificar mi denominador. ¿A qué me refiero con simplificar? Me refiero a realizar la operación que se encuentra en el numerador. Es decir, tengo 9/4 menos un entero. ¿Cuánto sería? 5/4. Serían exactamente 5/4. Y ahora tengo 5 enteros menos 3/4. Aquí ya se hace un poquito más difícil porque no es la unidad. Pero simplemente lo único que puedo hacer es convertir este 5 a cuartos
Y si un entero tiene 4 cuartos, 5 enteros, ¿cuántos va a tener? 20. 20 cuartos. 20 cuartos menos 3 cuartos serían 17 17. cuartos. Y ahora sí realizamos extremos por extremos y medios por medios. Fíjense aquí que no voy a realizar la multiplicación, la voy a dejar expresada. Es 5 por 4 entre 17 por 4. ¿Por qué no hice la multiplicación? Porque aquí puedo simplificar 4 entre 4 y entonces mi función para f de 3 cuartos me dice que es igual a 5/17. Y listo. No sé si tengan alguna duda. ¿Puede repetir nuevamente por qué los 4 los eliminó? Porque 4 entre 4 es 1. Si usted hace la multiplicación, le va a quedar 20 y 17 por 4. ¿Cuánto le da? Son 68. Y esta fracción la iba a tener que simplificar. Saca mitad, cuando ya no pueda sacar tercera, hasta llegar a este resultado. Entonces es más fácil observar que si tengo el mismo número que está multiplicando y está dividiendo, se puede volver la unidad. Ah, sí, sí. No sé si tengan alguna duda. No. Bueno, eso es todo lo que tenemos que hacer para encontrar el valor de una función. Vamos a ver si no hay dudas. Y ahora la función que van a calcular van a hacer ustedes. Me dicen cuánto les da. Para la siguiente, a ver. Vamos a poner, dice f de x es igual a x menos 5. Y van a calcular para f de a más 5. Hagan la sustitución y me dicen cuánto les da. Permítanme, voy a poner pausa tantito a la grabación. Entonces, el primer ejercicio que van a resolver es el siguiente. Es f de x es igual a x entre x más 2. Y van a calcularlo para f de x es igual a menos 2. Voy a poner solo 2 ejemplos para que nos dé tiempo de revisarlos ahorita. X al cuadrado menos 1 para un valor de f. Profe, ¿cómo vamos a hacer primero? Da 0. Usted haga la sustitución y ahorita lo checamos. Da menos 2. No. No me dé las respuestas aquí delante de sus compañeros. Solo esos 2 ejercicios, yo creo que en 10 minutos ya lo terminan, ¿no? Déjenme ponerle pausa a la grabación. Entonces, la primera, ¿cómo queda? Pues es indeterminada, pero si se hiciera por el límite, podría ser infinito. Bueno, aquí su compañero nos dice, bueno, este sería el ejemplo 5 y este sería el ejemplo 6. Que el número 5 cae en una indeterminación. Sí.
Aquí, este número 5 está en lo correcto su compañero, que hay una indeterminación porque tenemos x más 2. Entonces, a la hora que hacemos la sustitución, de ese menos 2, me va a quedar una división entre 0. Esto lo vamos a ver todavía un poquito más adelante. Voy a hacer la sustitución aquí de la número 5. Voy a borrar la número 6 para poder trabajar ahí. Y nos queda f de menos 2 es igual a menos 2 entre menos 2 más 2. Entonces, cuando tengamos una división entre 0, esto va a ser igual a indeterminado. ¿Se puede resolver por otros métodos? Sí, se puede resolver por otros métodos, pero todavía no estamos viendo esos métodos. Eso ya lo van a ver en cálculo diferencial. Entonces, para esta función, llegamos a una indeterminación. ¿A qué se refiere con una indeterminación? Que ese punto no nos da un valor en la gráfica. Si nosotros graficamos esta función, permítame compartir aquí el GeoGebra. La función es x entre, ¿cuál era? X más 2. X más 2. Miren ahí ustedes la figura. ¿Ya vieron la figura? ¿Qué nos representa ahí? Hipérbola. Una hipérbola. Y el punto menos 2, si ubicamos aquí el punto menos 2, si se fijan, no llega, vamos a poner aquí, sería x igual a menos 2. Ese punto exactamente que es el de la recta que estamos tomando ahorita, el valor de x menos 2 igual a menos 2, miren, nunca llega a tocar a lo que es la gráfica. Es una de sus asíntotas. ¿Se acuerdan que vimos las asíntotas también de las hipérbolas? Entonces, por eso ahí se hace una indeterminación, porque no toca a nuestra gráfica. Entonces, aquí lo único que van a hacer es que cuando tengan una sustitución y les dé una división entre 0, ustedes van a poner que es una indeterminación. Comúnmente se denota como infinito, pero realmente es que se vuelve indeterminado. No sé si tengan alguna duda ahí. Si no, pasamos a la número 6. No, ¿verdad? Creo que no hay dudas. Entonces, la número 6 era f de x igual a x cuadrada menos 1. Y tenemos que calcular f de 1 sobre x. Es correcto, ¿verdad? Ese era el ejercicio. Sí. ¿Me pueden decir cuánto les dio ese valor? 1 menos x cuadrada sobre x cuadrado. Te dio 1 menos x al cuadrado entre x al cuadrado. Sí. ¿Sus compañeros están de acuerdo con el resultado que me acaba de dar su compañero? Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o hay alguna duda? ¿O tienen un valor diferente? Pues puede ser expresado así, también Mm. como x a la menos 2 menos 1, como 1 sobre x cuadrada menos 1. Pero sí está bien. Pues yo no tengo idea de dónde salió. Solamente recuerden que estamos sustituyendo el valor que nos da aquí de f de x, es decir, lo que está dentro del paréntesis, lo estamos sustituyendo en lo que teníamos la x. ¿Cómo va a quedar, por ejemplo, si hacemos la sustitución? Vamos a borrar aquí la respuesta que nos dio su compañero. Y a la hora de realizar la sustitución, que tenemos que ya no sería x, ahora sería f de 1 sobre x. La primera variable, que es x al cuadrado, me va a quedar 1 sobre x
elevado al cuadrado menos 1. Al elevar al cuadrado esa fracción tenemos 1 al cuadrado es 1. X al cuadrado me queda X al cuadrado. Menos 1. Entonces, para simplificar esa fracción o realizar esa resta, lo que tengo que hacer es convertir este entero a fracción y se le agrega un 1. Entonces, multiplicamos los denominadores para obtener un denominador en común que sería X al cuadrado. 1 por 1 me da 1. Menos X al cuadrado por 1, tengo X al cuadrado. Y listo, esa es la respuesta que nos había dado su compañero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y así No sé quedaría. si puedes dejarlo así, puedes factorizar el signo menos para que la X te quede positiva al principio. Es otra respuesta. Pero sigue siendo lo mismo. Ok. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿No? No. Bueno, de tarea, para la siguiente clase van a investigar qué es dominio, contradominio y rango de una función. Voy a anotarlo aquí. Van a investigar dominio, contradominio y rango de una función. Son definiciones sencillas. Yo creo que un párrafo, 2 párrafos es lo mucho que se van a llevar en cada una. Entonces, para mañana, que es la siguiente clase, tienen que investigar estos temas de acá. Y para que quedemos, que ya quedó claro el tema de el valor de las funciones, van a resolver las siguientes funciones para mañana. Es f de x igual a 2x al cuadrado menos 3. Van a obtener f de menos 1/2. Para f de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6, van a obtener f de a más b. Para ¿cuál otra? ¿Cuál otra? F de x igual a coseno de 2x. Van a calcular f de x más pi sobre 2. Y la última
f de x igual a 2x menos 1 entre 2x más 1 para f de 1/3. Son 4 ejercicios de funciones y 3 términos que tienen que investigar. ¿Alguna duda? No. No, profe. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, hasta ahí